dentro de todos esos procesos que ha abierto todo ese territorio universitario, que nos contaras un poquito más de todo lo que ha sido ese proceso de Caminapa al Centro y todo lo que ese Caminapa al Centro significa y todo lo que ha ayudado a que de alguna u otra manera todos los espacios que están dentro del centro comiencen a vincularse para seguir construyendo un centro cultural, educativo, patrimonial, en donde la gente lo quiere y lo respete por lo que es, porque es el centro de la ciudad, por acá pasan todos, entonces... Bueno, hay varias cosas. Hay dificultades de orden social de construir ideas colectivas. No es que lo hagamos por un conjuro casi milagroso. Nos vamos a juntar, nos amamos, nos cogemos de la mano, nos queremos mucho, pensamos lo mismo. Eso no existe, eso no es verdad. Yo creo que la verdadera intencionalidad es reunir la diversidad, es ser capaces de entender la diferencia, incluso tener el coraje de saber que hay disensos con una capacidad enorme de establecer claridades para la manera como ejecutamos, hacemos o pensamos determinadas iniciativas. No ha sido sencillo ese pegamento en el centro de la ciudad, pero posiblemente, digámoslo, por la experiencia puede ser sesgada que uno tiene, pero es la que uno tiene, ha sido más fácil que en otras partes, o al menos acá. Primero, porque tenemos una tradición, es decir, aquí no se llegó a improvisar, aquí no se llegó a inaugurar ni a crear una cosa novedosa, única. En ese vacío, yo diría un poquito sospechoso de la palabra innovación. Yo creo que aquí ya había innovación. Aquí hacía mucho rato existía la innovación de la dignidad, existía la innovación de la libertad, del respeto, de la autonomía, de la creatividad, del arte. Entonces el centro de la ciudad, que había padecido unas épocas tan difíciles, que le había tocado en medio de la tormenta batallarse un lugar, sobrevivir incluso a los embates de la muerte, porque veníamos de tiempos muy difíciles, o todavía pues tenemos unos impactos que no hemos superado como sociedad, que es lo que se llama ese momento duro del narcotráfico, pero yo creo que ahí sí hubo como un robustecimiento, una especie como de salida del lobo con más ferocidad. Y ahí estaban los grupos teatrales, los colectivos, los punqueros, las personas que en este centro venían a él, y yo recuerdo eso porque, digamos, estaba muy joven cuando venía al centro, y yo sí recuerdo que el centro tenía un aire de libertad suprema. Yo cuando venía del barrio donde vivía, que es Manrique, y bajaban esas rapideces que traían los carros, los buses en ese momento, y llegábamos al centro, uno sentía que el centro tenía como cierta distensión, pero a la vez tenía también ese sonido y esa sensación de que algo todavía no se había ido del todo, de que algo nos estaba persiguiendo y nos estaba cogiendo los talones, de que en medio de la vida todavía la muerte estaba intentando comernos, había hambre de la muerte en esas épocas. Entonces yo creo que toda esa experiencia, lo hemos dicho en muchos escenarios, el pequeño teatro, el Teatro Matacandela, la Corporación Ateneo, con quien yo he tenido una relación muy cercana hace mucho tiempo y admiro mucho, muchas cosas que logramos desde la universidad hacer con Ateneo, en esas grandes voces que traíamos al teatro, Camilo Torres, y ponían en expansión un pensamiento, una manera de ser. Y a la par de todo eso, lo que eran los pequeños bares, los sitios de encuentro, las conversaciones, las tertulias, incluso las movilizaciones de corte político que se hacían en el centro de la ciudad, porque era aquí donde concurrían, aquí era donde veníamos a hacer la arenga y donde también afincábamos un derecho y una posibilidad muy grande de la reivindicación social. Entonces yo creo que todo ese viaje, todo ese bagaje, todo ese equipaje, permitió llegar a un estadio que se llamó la conversación inicial de lo que llamaríamos la Alianza Cultural por el Centro. Eso se da más o menos en albores del año 2014, donde empezamos a hablar con algunos actores del centro muy legítimos, con voces diversas, heterogéneas, plurales. Y la universidad, yo diría que ubicada en un sitio muy valioso, que es ese sitio de la conversación, que es ese lugar donde la universidad dice: somos una especie de bisagra, con posibilidades de llamar a unos y a otros. Nos sentamos en la rectoría de este edificio, exactamente acá, en el tercer piso de este lugar, a conversar qué era lo que estábamos haciendo, cómo lo hacíamos.
El rector de su momento les planteó, 2014-2015, que por qué no hacíamos cosas por el centro, que él tenía una nostalgia particular sobre el centro. E inmediatamente afloran diversos puntos de vista, enfoques, experiencias también muy legítimas del centro de la ciudad, que no pasan necesariamente por la nostalgia. Aquí hay cosas que no deberían volverse a repetir, pues y hay cosas que no nos gustan, así se hagan parte del pasado, otras que sí nos parecen muy bellas de conservar. Entonces se conversa, se establece el diálogo y digamos yo creo, se hace la cofradía de la Alianza Cultural por el Centro con 5 entidades fundadoras. Si no me equivoco, estábamos Bellas Artes, Ateneo Porfirio Barba Jacob, la gerencia del centro en su momento, el Teatro Pablo Tobón Uribe, la Universidad de Antioquia, si éramos como el Banco de la República, si no estoy mal, bueno, y otros muy poquitos, y dijimos, ¿por qué no hacemos algo juntos? Mira, nace de una premisa elemental como cuando uno salía al recreo en la escuela. Uno no jugaba solo, era muy aburrido jugar solo. Eso lo hacen los autistas a veces y además es bello también como lo hacen, pero digamos que cuando uno salía uno siempre buscaba con quién hacer el juego, a quién invitar a la rayuela, con quién compartir la jugada. Entonces esa fue la primera vez en que nos sentamos a pensar eso. Nace Caminar para el Centro en un primer momento en el año 2016, a finales, se hace ese primer momento del Caminar para el Centro, muy valioso, y luego empieza a consolidarse lo que hemos llamado, que ahí sí hay pues digamos una intencionalidad muy propia de la universidad, lo que hemos llamado la construcción orgánica, es decir, hay una propuesta de movilización ciudadana y social que se llama Caminar para el Centro, pero es necesario crear metodologías de encuentro y es necesario crear retóricas compartidas y a la vez acentuar en la memoria, porque hay que saber que lo que hacemos es una memoria que heredamos, que le entregamos a otro, que recibimos de otros. Entonces construimos lo que llamamos la Alianza Cultural por el Centro, donde hay asambleas, donde hay actas, donde hay memoria de todo lo que hacemos. Y un elemento muy clave, me parece a mí, es que el Caminar para el Centro, a partir de la segunda versión, ya no era solo la ebullición de eventos culturales, sino que nos dimos a la tarea también, y eso lo hicimos de forma consensuada, también con el disenso como participante importante del consenso, de trabajar alrededor de tesis que le permitieran preguntas a esta ciudad. Hay tesis que hay que hacer y hay preguntas que hay que hacerse. Entonces por eso tú podrás ver que a partir de la segunda versión del Caminar, ya vamos por la 16ª versión de Caminar para el Centro, estamos hablando de 5 años largos de trayectoria, siempre hay un enunciado, hay una justificación del enunciado y eso genera una agenda compartida intencionada alrededor de esa propuesta. Entonces, siempre que hablamos de Caminar, pues a uno se le llena los ojos de alegría, por supuesto, también porque es un ave frágil, ¿cierto? Y el ave frágil es bella también porque no se envalentona pensando que es sumamente fuerte y que ya la ganó y que ya está en el punto ideal. Por el contrario, es un hacer permanente, es una construcción permanente, es un camino y yo sí pensaría, en eso sí no nos vamos a equivocar, y es que es una experiencia, es un laboratorio social de integración que no lo hemos visto en otra parte del país. Pues no conocemos ese referente, al menos no lo tenemos en el radar, pero ha sido muy interesante lo que se ha dado en el centro de Medellín como tal. Ante ese cambio de paradigma que se viene dando, ¿cierto?, que todavía falta un largo camino, ¿cierto?, en donde está ese paradigma del hombre patriarcal, militarizado. ¿Qué pasaría si se empiezan a abrir más espacios de liderazgo en torno a lo femenino? ¿Cuáles son esos retos que hay para que se abran más espacios para esa mirada, para que esa mirada femenina, esos liderazgos femeninos sean realmente, o sea, hagan realmente parte de la representación y participación de esta ciudad? Bueno, uno habla desde la experiencia personal y uno solamente puede apelar a las herramientas que tiene. Yo decía off the record que yo era una feminista por convicción biológica más que ideológica. Es decir, yo creo que uno tuvo unas herramientas y un camino que desde hace mucho tiempo vislumbró o estableció esa reivindicación del feminismo casi de manera
natural, consustancial a su manera de ejercer las cosas. Yo no creo que uno pueda hablar de los hombres en abstracto o incluso a rajatabla. No es eso. Yo a veces siento que en esa condición de lo que llaman el patriarcado, hay niveles, hay maneras. O sea, hay unos que, por supuesto, ¿cierto? Como en el Rey León, se paran en la roca y ostentan con el pecho un gran poder, lo sostienen de manera energúmena y para ellos es fundamental ser el poder, porque además ese poder se los da el dinero, ese poder se los da la decisión que tienen sobre los destinos de una u otra situación. Pero hay otros indefensos, hay otros acorralados, hay otros atemorizados. Es decir, hay unos hombres que están dispuestos a escuchar a las mujeres, que además se nos hacen al lado, que nos aman, que nos acarician, que quisieran estar ahí, a nuestro lado también, de la misma manera, que no le temen a los asuntos llamados femeninos, que también son cuidadores, que son capaces de cocinar, de cuidar a un hijo, de hacerle de comer, de asumir roles que para lo cultural no estaban hechos. Entonces, yo creo que hay que cuidarse un poquito en esa mirada rajatabla sobre los asuntos. Creo que sí hay formas de torcer el cuello a ciertas circunstancias desde la ley, desde la manera como están establecidas las maneras constitucionales de relación, el asunto de los salarios, de la paridad política, de la participación, de que incluso establecer como código ceremonial que cuando una mujer está hablando se le escuche. Es decir, y escuchar quiere decir preguntarle, ¿usted comprendió lo que yo estoy diciendo? ¿Usted está de acuerdo con lo que yo planteo? ¿Usted estaría dispuesto a trabajar conmigo en lo que yo le estoy planteando? Y creo que ahí se desdibuja el asunto de la forma, no es un asunto solo fisiológico. Yo creo que el asunto de las ideas trasciende. Y generalmente creo yo que los ideales más importantes, que son la igualdad, que son la dignidad, que es el sentido de la oportunidad, que tiene que ver con una vida con mayor belleza para todos, que tiene que ver con levantarnos sin tanto agobio, con una ciudad que sea menos fea, no solamente en sus partes físicas, sino también en la manera de ser de las personas. Hemos adoptado unas maneras muy feas de relacionarnos. Todo eso hace parte de la feminidad, que no solamente es un atributo exclusivo de la mujer, es un atributo del humano. Entonces, a mí me parece que hay una circunstancia que sin duda, diría uno, claro, estamos en un momento, yo diría, evolutivo. Este momento, ¿cómo hay que aprovecharlo? Estableciendo esos códigos de relación, ser muy estudiosos, porque creo que hace mucha falta estudiar, hace mucha falta profundizar en los asuntos, darnos cuenta que hay muchas transformaciones que llevan una velocidad inusitada y que uno escasamente alcanza a ver las intenciones, y para eso se requieren fuentes, contrastaciones, revisiones, traer personas, escucharlas, es decir, evitar el frenesí y hacernos dueños de la pausa. Creo que es necesario la calma, la tranquilidad. No sé si sea muy loco lo que voy a decir, pero la pandemia nos enseñó que lo mejor era aquietarnos, que algo no estaba bien en el ruido que estábamos produciendo, que había demasiado escándalo en lo que estábamos haciendo. Entonces, si una cosa se va a demorar, que se demore. Los buenos platos se demoran, los buenos amores llevan su tiempo, un beso bien y amoroso no se da las carreras. Es decir, hay cosas que requieren de calistenia, de lentitud. Entonces a mí me parece que estamos en un momento donde sí tenemos que hacer contención para estudiar más, tener mayor rigor en los argumentos, contrastar de manera más adecuada, pedirle a la academia, a la reflexión, a la cultura, a los libertarios, a los rebeldes que entren más a la arena de la conversación. Y eso sí, hay que también cerrar filas y enfrentar la vanidad, el egocentrismo, ese deseo del síndrome de Adán, de que es que si no lo hago yo, esto no está hecho, Medellín a solas sin mí muere. No, es que nadie es indispensable en esto, somos parte de una colectividad, somos un organismo vivo que conversa, nadie hace nada solo, yo no sería nada sin que tú me estuvieras preguntando, yo no te estaría diciendo estas cosas si no existieras tú a mi lado. Y así pasa, ¿cierto? Y creo que
también lo he dicho, y esto es un cacareo que también valdría la pena como armarle una tesis más profunda, y es evitar la lógica siciliana en la cultura, en la política, en la institucionalidad. El que pone la plata pone las condiciones, o el que ostenta el poder es el único que tiene derecho o necesidad o capacidad de decidir. Creo que hay que suavizar, hay que ya hacer un llamado un poco como a la generosidad. Eso no quiere decir a la bobada, sino con argumento, pero me parece que la feminidad y que lo femenino tiene mucho que aportar, incluso en las maneras como podemos establecer el diálogo y la conversación, por supuesto con asuntos no negociables. Pero para finalizar diría un poco, y es que si hay una comprensión del sentido de lo público, si el bien colectivo está por encima del bien particular, si importan más los ideales de todos en términos de lo que pueda producir el beneficio colectivo, lentamente veremos caer las máscaras y lentamente nos daremos cuenta que los vanidosos no van a ocupar un lugar importante en esta escena. Gisela, muchas gracias. Con mucho gusto.